Paralelo J, buenos días. Ay, qué bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, denme un par de minutos, voy a poner la presentación en pantalla y comenzamos. Ok, vamos a comenzar. Por favor, confírmenme el audio y que están viendo mi pantalla. Sí, se escucha y se ve. Muchas gracias. Bien, entonces nos toca trabajar el segundo tema de embriología. En esta segunda semana lo que vamos a hacer es revisar un poco del contexto anatómico del lugar donde se va a dar la gestación. Recordemos que habíamos dicho que la embriología va a estudiar la gestación desde el momento de su fecundación hasta que se produzca el nacimiento y por lo tanto es necesario entender eh, este componente anatómico en el aparato reproductor femenino para que nosotros podamos ver qué estructuras están relacionadas, qué estructuras deben ir funcionando de manera coordinada. Entonces, como introducción, explicarles que el aparato reproductor femenino, junto con la contraparte, que será el aparato reproductor masculino, será el encargado de garantizar esta reproducción humana con el objetivo de perpetuar nuestra especie. Y esto sucede con las otras especies de la misma manera, ¿no? Ustedes tienen un gráfico en pantalla que muestra varón y mujer, ambos en estado adulto, que van a aportar gametos que son distintos, tanto el espermatozoide y el óvulo tiene cada quien sus propias características, cada uno tiene la mitad de la información genética y a partir de la fecundación por un proceso altamente coordinado, llegaremos a un nuevo ser, ¿de acuerdo? En el sexo femenino, esto se va a dar a merced de el aparato reproductor femenino que involucrará las gónadas, que son los ovarios, las trompas uterinas, que son un conducto, el útero o matriz, comúnmente llamada, donde se va a dar la gestación, y la vagina como el órgano de la cópula. También tienen una comparación con las gónadas masculinas, los conductos que permiten la comunicación de estas gónadas masculinas y otras estructuras anatómicas que se van a encargar de la fecundación. Tienen ustedes un gráfico muy bonito en la pantalla que establece que a partir de este aparato reproductor femenino es donde vamos a tener el desarrollo íntegro del embrión o del feto. La importancia desde el punto de vista de la embriología es sobre todo el proceso de reproducción humana, la información genética que se va a transmitir de madre a hijo y que va a estar contenida en el gameto femenino o comúnmente llamado óvulo. Y es importante que entendamos que la producción de esta célula reproductiva va a poner en funcionamiento una serie de órganos sexuales que conforman el aparato reproductor femenino. Entre las definiciones vamos a entender que la función básica es la reproducción humana y que vamos a tener estructuras como gónadas, gametos. Las gónadas van a ser los órganos reproductores que se encuentran
en esta anatomía que les estoy explicando. En el caso de los varones son los testículos y en el caso de las mujeres son los óvulos, como tienen ustedes los gráficos en pantalla. Dentro de estas gónadas vamos a tener la producción de los gametos. Los gametos son nuestras células germinativas, distintas para varones y para mujeres respecto a su estructura histológica y funcional. Básicamente las gónadas se encargan de la reproducción y del desarrollo sexual para llegar a una madurez funcional para llevarnos a la reproducción, ¿sí? Estos órganos además van a permitir la producción de hormonas sexuales, tanto en órganos internos como externos. Entonces, es un componente bastante amplio. Voy a pedir, por favor, que tengan cuidado con la pantalla. Me están apareciendo líneas y puntos y se están registrando los nombres de quienes lo están haciendo, ¿sí? Hablemos de los gametos. Los gametos, por definición, son células sexuales altamente especializadas. Estas células se encargan de transmitir la información genética de los progenitores hacia su descendencia para que durante la fecundación puedan unirse y permitir el desarrollo de un embrión. Por favor, presten atención al gráfico que tienen en pantalla, donde está un óvulo como gameto femenino comparado con un espermatozoide como gameto masculino. Cada uno de ellos, fíjense que tiene características evidentes, se diferencian tanto en estructura como en composición. Asimismo, se diferencian en el tamaño. Fíjense el tamaño del óvulo, que es bastante grande en comparación con el espermatozoide, y también se diferencian en capacidades de movimiento, que son propias del espermatozoide. Los gametos per se contienen la mitad del material genético de las células normales. Esto nos va a permitir reconstituir material genético en el momento de la fecundación. Y esto es algo de lo que yo les había hablado con antelación en las clases anteriores. Entonces, entendamos que nuestro organismo tiene dos grupos grandes de células: las células somáticas, que componen todo nuestro cuerpo, y las células germinativas, que van a ser gametos femeninos, si somos mujeres, o gametos masculinos, si son hombres. Las diferenciamos así porque el resto de nuestras células, las somáticas, todas tienen una carga genética similar que corresponde a 46 cromosomas. Esa es nuestra ploidía como especie humana. Y todas nuestras células somáticas se van a dividir constantemente por este proceso denominado mitosis. En cambio, las células germinativas, ya sean nuestros óvulos o los espermatozoides de los varones, van a tener etapas de división por mitosis hasta el momento en el que inicia su gametogénesis. La gametogénesis es el proceso por el cual vamos a poder conformar gametos maduros para la reproducción. Y a partir de este momento, la división de estas células se va a dar por meiosis, que es otro tipo de división celular. La meiosis se caracteriza porque nos va a permitir entregar células con la mitad del material genético, y estas células todas son distintas a la madre progenitora porque han pasado por un proceso de recombinación de genes, de entrecruzamiento genético, y esto además le permite darnos la variabilidad genética como especie para permitir que la descendencia tenga su individualidad, ¿sí? Entonces, como están viendo ustedes en el gráfico, esquematizados con los números 23, tenemos el óvulo y el espermatozoide, y la suma de ambos, les decía, por simple matemática, en el cigoto va a reconstituir nuestra carga genética humana de 46 cromosomas. Fíjense además, desde el punto de vista de los números, que hablar de 46 cromosomas es un número par, mientras que hablar de 23 cromosomas son números impares. Entonces, hay una complementariedad que se tiene que dar en esta carga genética para permitir la reconstitución del material genético. Cuando nosotros tenemos células con la mitad de la carga genética de la especie, a eso se denominan células haploides. Y cuando nosotros tenemos células con la carga genética completa, a eso se denominan células diploides.
Perdón, está atorada la diapositiva. Voy a tratar de avanzar. Denme un par de segundos, por favor. Mm, No puedo avanzar. Voy a reiniciar sesión. Les pido por favor un par de minutos. Gracias. Por favor, confírmenme la pantalla y mi audio. Sí, doctora, se ve y se escucha. Sí se ve, Se puede doctora. ver, Muchas se gracias. escucha. Continuamos entonces. Les estaba explicando que la carga genética la tenemos que reconstituir. Les había explicado conceptos de haploidía cuando está la mitad de la carga genética y conceptos de diploidía cuando tenemos la carga genética completa. Ok, vamos a revisar de manera anatómica que el aparato reproductor femenino va a tener lo que se denominan genitales internos y genitales externos. Entonces, empezando por la derecha, los genitales femeninos están constituidos por dos ovarios, las trompas uterinas, el útero, el cuello uterino y la vagina. Externos, genitales externos, van a ser el clítoris, el orificio vaginal, los labios mayores y los labios menores. ¿Sí? Pues todo esto en conjunto es el aparato reproductor femenino. Vamos a repasar cómo están constituidos los ovarios. Funcionalmente son una de las estructuras más importantes. Son órganos de tamaño que van a ir variando según la edad. Son dos órganos que tienen la estructura de una almendra, van a estar ubicados en la cavidad abdominal, específicamente a nivel retroperitoneal. Anatómicamente están suspendidos por ligamentos del ovario y del mesovario. Tienen la función fundamental de producir un óvulo maduro cada 28 días aproximadamente. Y además se van a encargar de la secreción de dos hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona. ¿Bien? Hay que entender que se encargan de todo lo que es la maduración y del funcionamiento de los órganos sexuales femeninos accesorios. Y esto es porque en su estructura, que la vamos a ir viendo de manera detallada, vamos a ver que tienen la capacidad de producir estas hormonas para tener distintas respuestas durante todo este ciclo que dura 28 días. Así como van a producir hormonas, se encargan de la maduración del folículo ovárico para que finalmente cada mes se pueda tener un óvulo maduro que pueda ser fecundado. Y en estadios transitorios, como es el embarazo, los óvulos, perdón, los ovarios se encargan de la secreción de relaxina para permitir el momento del parto. Entonces, en la imagen que tienen enfrente, que es un dibujo, están señaladas nuevamente desde el punto de vista anatómico todas estas partes de todo el aparato reproductor femenino interno y por favor hagan hincapié en lo que son los ovarios que les estoy señalando en este momento,
entendiendo que internamente una de sus actividades funcionales va a ser esta gametogénesis, que en el caso del sexo femenino se denomina ovogénesis, para producir los ovocitos, los óvulos maduros. Si nosotros hacemos un corte histológico de los ovarios, vamos a ver que en su interior van a tener en la periferia una corteza e internamente una médula. Y es interesante ver que dentro de los ovarios vamos a tener folículos en distintos estadios de desarrollo, tal cual ustedes están viendo en los gráficos de la parte inferior. Estos folículos están localizados en la corteza ovárica y están localizados de manera periférica, conteniendo internamente los gametos femeninos u ovocitos. Entonces, presten atención primero en la imagen que está hecha con un dibujo. Ustedes tienen este corte del ovario, donde tienen distintos círculos desde pequeños en color celeste hasta los más grandes, seguidos finalmente por estos semicírculos o círculos irregulares en color amarillo. Estas estructuras corresponden a los distintos estadios de evolución de los folículos ováricos. Estos folículos ováricos van desde los más pequeños, vamos a ir viendo poco a poco cómo se van desarrollando, hasta poder generar un óvulo maduro, el cual será expulsado, y finalmente quedarán estas estructuras irregulares, que es el cuerpo lúteo, que son elementos de degeneración, pero que tienen funcionalidad. Esto que les he explicado se ve en un corte histológico de ovario, que está también en la pantalla, con estas estructuras en distintos estadios de evolución. Entonces, fíjense que ya estos círculos tienen más lógica cuando vemos distintas posiciones de los folículos, localizaciones y tamaños, e incluso la disposición histológica. Según va avanzando este proceso de desarrollo folicular, los folículos los vamos a ir denominando de distinta manera. Este proceso de desarrollo de folículos es siempre bien coordinado, bien controlado y bien regulado por el influjo hormonal que va desde el eje hipotálamo hipoficiario, que ingresa a lo que es la parte ovárica. Entonces, fíjense, vamos a ir desde los círculos pequeños. Ustedes tienen un corte histológico de un ovario. En la parte interna ustedes pueden ver señalado un folículo primordial bastante pequeño. Y para aclararles, el concepto de folículo es la parte interna, histológicamente contiene al ovocito o al óvulo, que vendría a ser ese punto pequeñito de color rosado que se ve en cada una de estas imágenes. ¿De acuerdo? En sus etapas posteriores de maduración, vamos a ver que va a aumentar de tamaño y que se va a llamar folículo primario, hasta ser un folículo secundario cuando no solo ha aumentado de tamaño, sino que se ha rodeado de una capa de varias células que fungen la función de permitir su alimentación y su protección. Posteriormente ya tenemos un folículo antral, donde ya ingresan estos colores celestes. Y bueno, el concepto de antro tiene que ver con la formación de una cavidad llena de líquido, que también tiene mucho que ver con su producción hormonal y con la alimentación y protección de este ovocito u óvulo, que sigue siendo ese punto rosado que estamos siguiendo, ¿sí? Y ya casi al final de todo este ciclo podemos hablar ya de un folículo de Graf, que tiene muchas más capacidades funcionalmente hablando, que ha pasado por estas etapas de maduración y que va a ser apto para liberar el ovocito maduro para su fecundación. Entonces, fíjense que estamos viendo que se han agregado varias capas celulares, que ha aumentado el volumen del ovocito, y esto va a tener para cada etapa, que vamos a ver de manera detallada, sus propias funciones. Hablaremos de un folículo primordial. El folículo primordial que les había señalado en el primer gráfico, el pequeño. Un folículo primordial se considera un primer estadio de desarrollo del folículo, y se trata de un folículo que está formado solo por el ovocito, que está rodeado de una única capa de células foliculares planas. Entonces tienen ustedes un gráfico de folículos primordiales. Vuelvo a decirles, un ovocito que se ha rodeado de una capa de células planas. Estos folículos están constituidos ya desde nuestras etapas embrionarias, en el caso del sexo femenino.
se forman aproximadamente desde el tercer mes de gestación. Y por lo tanto, sabemos que se llegan a formar casi 5 millones de folículos primordiales, esto a partir de nuestro quinto mes de gestación, cuando nosotras como mujeres estábamos in útero de nuestras mamás. De esta manera, sabemos que las mujeres nacemos con un número ya determinado, finito, de ovocitos, y que se encuentran en este estadio de folículos primordiales. Los folículos primordiales contienen ovocitos primarios que están detenidos o paralizados en una de las primeras fases de la meiosis. Estamos hablando de la profase de la primera división meiótica. ¿De acuerdo? Para que el ejemplo sea claro de todo lo que les he explicado, en el gráfico tienen una bebé, considerada en el momento del nacimiento, portadora de casi 1 a 2 millones de folículos primordiales, el momento de la pubertad, donde solamente tendremos 500,000 folículos primordiales, y cuando terminan estos ciclos, en la etapa femenina, hablamos de una menopausia cuando ya no producimos óvulos que pueden ser fecundados, ¿no? Entonces, esto es un evento cíclico que hay que entender que tiene esa funcionalidad. Bien, un folículo primordial va a madurar hacia un folículo primario cuando son estimulados por distintos influjos hormonales y señales moleculares. Entonces, las células planas que rodeaban al ovocito en el folículo primordial empiezan a tornarse cúbicas. Estas células foliculares cúbicas además han permitido que el ovocito como tal aumente su tamaño, ¿sí? Entonces, este es un estadio inicial de esa evolución. Tienen unas microfotografías que muestran cortes histológicos de estos folículos primordiales, donde pueden apreciar estas células foliculares planas en comparación con las células foliculares cúbicas, que dan el nombre de folículo primario. Aquí también tienen esta fotografía comparativa que les está mostrando tanto en un esquema o dibujo, con una foto, con un corte histológico, este folículo primario, donde podemos ver claramente estas células foliculares cúbicas, internamente una sola célula grande, gigante, que es el ovocito, futuro óvulo que será fecundado, y además está rodeado de una membrana pelúcida en formación, así como células del estroma externo. Pues fíjense que yo comparo esto con mis alumnos de primer año de medicina, diciéndoles que es como si vestiríamos a una novia rodeándola de varias capas, o si quieren a una princesa, que vamos a rodear de varias capas. Todas estas capas van a tener funciones de alimentarla, de protegerla y de permitir que sea fecundable, ¿de acuerdo? Posteriormente tendremos la evolución a un folículo secundario. En este caso, las células foliculares que rodean al ovocito son varias, ya no solamente es una capa de células cúbicas. Y en todo este componente de células le vamos a denominar capa granulosa, que les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Ahora, las células foliculares de esta capa granulosa van a secretar un material hialino que está constituido por glucoproteínas. Estas glucoproteínas en conjunto permiten que se denomine zona pelúcida toda esta región que rodea al ovocito. Y el ovocito también se rodea de células de la teca que van a ser estructuras especializadas, ¿no? Entonces, lo que les he explicado primero en el gráfico de la derecha, el folículo primario que tenía células cúbicas ha empezado a tener un epitelio estratificado a su alrededor. Eso es un folículo secundario. Fíjense, por favor, en las fotografías o cortes histológicos que a esto se denomina zona pelúcida. Son lugares o regiones que van a permitir el reconocimiento con el espermatozoide para el momento de la fecundación, y que este folículo secundario internamente va a tener también algunos espacios que se denominan lagunas antrales, y empieza a aparecer esa estructura denominada teca interna, que la vamos a ir avanzando más adelante. Por último, un folículo terciario, denominado antral y de Gram, comienza a aparecer cuando el antro folicular, el espacio interno dentro del folículo, se empieza a llenar de ácido hialurónico. Por lo tanto, se forma el denominado cúmulus o ófurus.
que son células de la capa granulosa que quedan unidas al ovocito. Entonces, vamos a repasar primero con el dibujo. Internamente, ustedes tienen el ovocito señalado con un núcleo de color azul, más el contorno que es el citoplasma de color rosado. Estamos señalando también la membrana pelúcida, que les había dicho que tiene una importancia para el reconocimiento con el espermatozoide, y alrededor tenemos un epitelio estratificado de varias células, que les había explicado con la antelación, y tenemos la conformación de cavidades que se están llenando de líquido, habíamos dicho ácido hialurónico. Si nosotros hacemos una aproximación a esta región externa del folículo, ustedes pueden ver que está señalado una lámina basal, una teca interna y una teca externa como estructuras que van a tener funcionalidad para permitir la producción de hormonas. ¿De acuerdo? Lo que les acabo de explicar lo podemos ver en dos fotografías que tienen que ver con este folículo terciario o antral. Se darán cuenta que un folículo terciario o antral o folículo de Graf tiene ya varias propiedades y capacidades para poder llegar al momento de la ovulación, que es la salida del óvulo que está internamente en este folículo para encontrarse con el espermatozoide. Este folículo antral, que es el de mayor tamaño, eh, tiene una región muy grande llena de líquido, y esta región llena de líquido desplaza al ovocito a la periferia. La célula que nos interesa, el gameto que nos interesa, que es el ovocito, ha sido desplazado a la periferia por toda esta cantidad de líquido que se ha formado, ¿sí? Además, vuelvo a repetirles, las células de la teca interna y de la teca externa, que son como cortezas que lo están rodeando, van a permitir el movimiento, van a permitir la secreción de algunas hormonas y además van a permitir que se dé el proceso de la ovulación. Importante en todo lo que les estoy explicando, en color rojo en ambos gráficos está la zona pelúcida para el momento de la fecundación. Entonces, este folículo de Graf, que es dependiente de gonadotrofinas, que son hormonas que se van a producir por el eje hipotálamo hipofisiario, es un folículo que ya está completamente desarrollado y que va a permitir la ovulación interior. Entonces, la ovulación es la salida del ovocito del folículo ya maduro. Y es que precisamente por el crecimiento de este espacio de color celeste, este antro, el ovocito queda localizado lateral o periféricamente y está rodeado por células del cúmulos o óculos que les había descrito en diapositivas anteriores. Fíjense, por favor, que el folículo antral tiene una evolución mayor respecto a la periferia que lo compone, y a eso lo denominamos folículo de Graf. Entonces, este óvulo va a ser prácticamente, va a salir de toda esta estructura para llegar a encontrarse con el espermatozoide. Aquí tengo esquemas y fotografías que nos están mostrando este folículo maduro. Vamos a repasar cada una de esas partes y la funcionalidad que va a tener cada una de esas partes. Vamos a ir desde adentro hacia afuera. Internamente les decía, el núcleo está esquematizado en color celeste y el óvulo está en color rosado, rodeado por su propia membrana. Entonces, fíjense que la célula resultante, el óvulo maduro, tiene mucho citoplasma acumulado junto con su material genético, que habíamos explicado que por las divisiones meióticas previas tiene ya su material genético dividido a la mitad, es haploide. Todo el conjunto de células que ustedes están viendo como un collar de cuentas son células que van a conformar parte de la corona radiante que está alrededor, las células de la granulosa que están en la periferia, y tenemos en color rosado un antro lleno de líquido folicular. Tenemos además teca interna como estructura o corteza externa y teca interna como una segunda protección. Entonces, habiéndoles explicado esta conformación de los folículos, podemos repasar un poco de manera detallada al ovario y entender que el ovario, como gónada, es una estructura que continuamente va a estar produciendo estos folículos maduros.
Revisemos la corteza en color lila. Habíamos dicho que contiene folículos ováricos. Tenemos su composición dada por tejido conjuntivo que va a formar el estroma ovárico, epitelio superficial germinativo y estructuras que tienen que ver con el ciclo ovárico. Y aquí se va desglosando que va a ir desde folículo primario, folículo secundario, después el folículo preovulatorio, terciario y de grano. Una vez que el óvulo sale de, de su folículo para buscar ser fecundado, todo ese cúmulo de células que lo acompañaba, todo ese recubrimiento de protección y de alimentación, queda dentro del ovario y empieza a degenerar. Por eso se habla de un cuerpo hemorrágico o de un cuerpo lúteo que posteriormente será un cuerpo albicans. Y es que esta degeneración en realidad es un estadio más de evolución cuando el óvulo ya ha salido, que permite que esas células produzcan hormonas y que se mantenga un embarazo en caso de que se haya producido una fecundación, ¿sí? Ahora, la médula del ovario, que va a tener tejido conjuntivo laxo, nada más tiene su composición para lo que es el intercambio sanguíneo, la parte linfática y la parte nerviosa. Tiene además células intersticiales. Entonces me atrevería a decir que desde el punto de vista de la reproducción, pues es la corteza ovárica la que nos tiene que promover mayor atención con cada uno de estos estadios de evolución de los folículos. Ahora tienen ustedes en la imagen este esquema de los distintos estadios de evolución de los folículos. Recuerden que al comenzar la clase yo les había explicado en esquemas sencillos, diciéndoles de círculos pequeños, llegamos hasta círculos grandes y luego nos quedamos con círculos irregulares. Pues ahora toma sentido todo lo que hemos explicado y vamos a repasar de manera detallada desde un inicio. Entonces ustedes tienen en pantalla un esquema de un corte histológico de un ovario. Este ovario vamos a comenzar a revisarlo desde la parte izquierda, donde tienen los folículos primordiales. Estos folículos primordiales incluyen al óvulo u ovocito, que empieza a ser rodeado por capas de células. Los folículos iniciales primarios y avanzados, que tienen primero células cúbicas y después empiezan a tener mayor cantidad de células que los van rodeando. Los folículos secundarios, que son poliestratificados en el grupo de células que lo rodean. Los folículos terciarios, que tienen esta cavidad que se va llenando de líquido, el antro folicular, y que van desplazando el ovocito lateralmente, y hablamos de un folículo maduro o de grafo, que va a permitir, como ven en este gráfico, ya la salida del ovocito como célula lista para ser fecundada. Les decía que todo lo que queda de este cúmulo de células que acompañaban al folículo va a ir degenerando, conformando un cuerpo hemorrágico, que posteriormente se denominará cuerpo lúteo por la coloración amarilla visible que se ve en estos cortes, y que una vez que termine de producir las cantidades necesarias de hormonas como son la progesterona, pasará a cuerpo albicans y se va a reabsorber. Este ciclo que les he explicado se repite constantemente desde la pubertad hasta la etapa de la menopausia y se da cada 28 días en todas las mujeres. Entonces, el objetivo final de este ciclo es producir un ovocito maduro apto para la fecundación. Muy bien. Entonces, hasta esta diapositiva, yo les he explicado de manera detallada cómo se va a dar este ciclo de maduración y nos hemos puesto de acuerdo con el resto de docentes que la primera clase la vamos a avanzar hasta el componente ovárico para que en las siguientes clases ya vayamos a revisar anatómicamente las trompas, el útero y el resto de las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, este es el contenido básico que les sugiero para la clase del día de hoy. En la diapositiva que tienen enfrente, que está en pantalla, es la que recomiendo que le presten más atención y que por favor puedan ir diferenciando los conceptos de folículos, que no es lo mismo que decir ovocito, o los conceptos de folículo primario, primordial, secundario, etcétera, para que nosotros podamos entender funcionalmente
la importancia de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a detener la presentación. Abro el micrófono por si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor. Buenos días, ¿me puede explicar por favor un poco más sobre la zona pelúcida? ¿Ok? Y después de que se forma una capa de células cúbicas y llegar a ser estratificadas, he visto que hay células planas todavía alrededor. ¿Esas células también de dónde vienen? Ok, vamos a repasar. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de estructuras que acompañan a los ovocitos, nosotros estamos hablando de distintas estirpes celulares o distinta composición. La zona pelúcida, de la que les había hablado en un inicio, es una zona que está enriquecida con glucoproteínas. Las glucoproteínas son mm, moléculas o biomoléculas que están compuestas por señales, son como llaves o cerraduras, mejor dicho. Entonces, en el momento en el cual el espermatozoide llegue y entre en contacto con la zona pelúcida, que están viendo en este gráfico en color rojo, es un momento en el cual hay un reconocimiento de estas glucoproteínas humanas con otras glucoproteínas que trae el espermatozoide. Entonces, una función muy importante de esta zona pelúcida es el reconocimiento interespecie de gametos. Por eso es que no se puede dar la fecundación con especies distintas. ¿De acuerdo? Esta zona pelúcida, en su composición, tiene moléculas de señalización. ¿De acuerdo? Y esta zona pelúcida tiene esa funcionalidad y va a acompañar al ovocito una vez que sea extruido o salga en el momento de la ovulación, va a mantener su compañía para incluso el momento de la fecundación. A diferencia del resto de estructuras que, como les había dicho, se van quedando y forman los cuerpos amarillos y cuerpos acrecidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Ok, entonces la siguiente clase, que sería el día viernes, nos encontramos, repasamos brevemente lo que les he explicado y nos vamos con el resto de la anatomía del aparato reproductor femenino. ¿Listo? Un gusto para mí compartir con ustedes estos minutos. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.